llenos del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Fueron más de 500 los que estaban allí. Más de 500 fueron invitados a este privilegio, de lo cual al final quedaron ¿cuánto? 120 solamente. O sea, más de 380, porque dice que eran más de 500 hermanos. Así que más de 380 se desesperaron, no tuvieron la paciencia, no tuvieron la determinación. Diga conmigo, determinación. De esperar en Dios para ser investido del poder de lo alto. Él le dijo claramente, no salgan de allí, no se muevan hasta que no sean llenos del Espíritu Santo. Yo creo que el tiempo que nosotros como iglesia estamos viviendo, movernos sin la llenura del Espíritu Santo, es el peligro más grande que podemos experimentar. Y uno de los problemas más graves que está experimentando la iglesia por no estar llena del Espíritu Santo, ¿sabe cuál es? El engaño. El engaño. La Biblia dice que el engaño va a ser uno de los puntos luminosos del diablo para el tiempo del fin. Yo quiero decirle algo, y está dentro de la serie que voy a hablar de los tiempos que estamos viviendo, pero se lo voy a decir ahora. Escuche bien. El diablo no tiene que inventar nueva mentira, porque la vieja le sigue funcionando. O sea, la mentira vieja que él le metió allá el cuento a Adán y a Eva, le funcionaba igual. Entonces, él no ha cambiado su estrategia. La primera estrategia que él utilizó, hacer que el hombre sintiera la necesidad de ser grande. El orgullo, la soberbia, el ego. Eso fue lo primero que le planteó al hombre. Ese mismo engaño sigue funcionando hoy. No ha cambiado. Entonces, ¿cómo una persona evita el engaño? Lleno del Espíritu. Y Pablo en Romanos nos advierte, nos dice una y otra vez que es necesario estar lleno del Espíritu, ser guiado del Espíritu, que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios, y que donde está el Espíritu de Dios, allí hay ¿qué? Libertad. Entonces, Jesús, lleno del Espíritu Santo, fíjese por qué esto es importante, porque aún Dios puede permitirte o puede dirigirte hacia un camino peligroso. Dios, estoy hablando de Dios. No, Dios nunca te mete en problemas. No, Dios no te mete en problemas. Dios te mete en caminos de desafío. No le llame problema. Dios te pone frente al desafío. Eso es lo que Dios hace. Entonces, aquí dice que él, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el mismo Espíritu Santo al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Ahora pregunta, ¿no sabía el Espíritu Santo que el diablo estaba allí y que era un desierto y que las cosas iban a ser difíciles? Sí, pero llevó a Cristo allí a un desafío. Por eso nunca podemos pensar que cuando Dios nos mete en un proceso, lo hace con el propósito de destruirnos. Siempre los procesos de Dios son con el propósito de llevarnos a una victoria mayor, a un nivel más grande. Entonces, lo llevó por el Espíritu, fue llevado por el Espíritu a ese lugar y allí fue tentado. Ahora, escúcheme bien. El diablo estaba allí, ¿verdad? Y dice la Biblia que el diablo se le presentó en 3 formas distintas. Ahora, Cristo venció a Satanás allí, ¿sí o no? Claro, el golpe mortal se lo dio en la cruz. Pero allí Cristo venció todas las propuestas del enemigo. Y lo que me llama la atención, que lo he dicho otras veces, pero ayer le agarré un énfasis a esto, cómo Cristo venció a Satanás.
no pidió una llenura del Espíritu Santo. Ya estaba lleno. Tampoco pidió que un ángel viniera. Tampoco habló en lenguas. No hizo un montón de cosas que la gente quiere hacer para vencer al diablo. Los 7 pasos para vencer a Satanás. Los 4 brincos para doblegar un demonio. Lo que sé yo, cuánto esto para hacer esto. Tantas de esas cosas que se enseñan. Los 3 métodos, que sé yo qué. Los 5 pasos, no sé qué cosa. Pero Jesús usó un solo elemento. La palabra. ¿Qué fue lo que usó? La palabra. Siempre que vino la propuesta del diablo, él apeló ¿a qué? A la palabra. Diga conmigo, a la palabra. Por eso mi invitación y lo que quiero traer a consideración de ustedes, la necesidad, como dije el domingo, y dije los domingos anteriores, la necesidad de apegarnos a lo que dice la palabra de Dios. Si usted y yo que decimos, oiga bien, porque yo oigo mucha gente por ahí decir, no, porque yo tengo una unción, estoy lleno del Espíritu, pero cuando hablan, no hablan la palabra de Dios. Entonces tú no puedes estar lleno del Espíritu y hablar otra cosa que no sea la palabra de Dios. ¿Sí? Porque el que está lleno del Espíritu habla la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que le dije el domingo? Que Dios me dijo y Dios me habló, pero lo que dice nada tiene que ver con la palabra. Y dije, la voz es el eco de la palabra. Todo lo que tú digas que oíste y que Dios te dijo, tiene que ser el eco de lo que está escrito. Cuando Jesús apareció en escena, muchos de los filósofos, teólogos, eruditos, maestros de su época, se le acercaron con esta pregunta. En la ley, Moisés dijo tal y tal cosa. ¿Y tú qué dices? Y él dijo, esto fue lo dicho por el profeta, pero yo digo esto. O sea, nosotros siempre tenemos que apegarnos a lo que Dios dice. Porque lo que Dios dice, escuchen bien, Dios siempre estará comprometido a manifestarse detrás de su palabra. Siempre. Siempre Dios va a manifestarse detrás de su palabra. Cuando digo esto, lo que quiero claramente poner de manifiesto es que si nosotros no aplicamos el bíblico a las diferentes circunstancias de la vida de nosotros, no saldremos adelante. Cada vez que alguien me dice, mira pastor, que tal cosa y aquello y lo otro, y que yo, la pregunta que le digo es, bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Usted no puede venir con el problema que tenga y yo le voy a preguntar, ¿qué dice la Biblia? Si la Biblia dice eso es lo que vamos a hacer. Yo no voy a inventar. Porque hoy en día se ha puesto muy de moda el uso de un psicólogo, un terapeuta, que te viene con elementos apegados al alma, a las emociones, a cuestiones de tradiciones. No, el consejo debe estar basado en la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra? Pastor, tengo problemas con mi matrimonio, lo que sea. No estamos entendiendo. Ok, ¿cuál es el problema? No, el problema es que ella dice que yo tal cosa. Ok, vamos a ver qué dice la palabra con respecto a lo que tú ya dices que tú tienes. No sé si me estás entendiendo. Porque si ella lo que reclama, que usted es orgulloso, y usted dice, sí, tengo un poquito de orgullo, pero es que ella no, espérese. Olvídese lo que ella es. Vamos a ver qué dice de usted como orgulloso. Entonces resuelve usted el problema del orgullo, olvídese lo que ella piensa. ¿Entendieron? Pero queremos darle 7 vueltas en los 7 pasos, los 4 brincos y no sé qué cosa. Vaya a lo que está escrito. No hay que caminar tanto. Pastor, que el hermano y yo
tuve un problema, él me ofendió y de verdad no sé cómo resolver esto. Yo no estoy hablando de eso en los devocionales. ¿O qué dice la Biblia de que si alguien te ofendió? Ve y pide perdón. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a pedir perdón. Vamos ya. No, pero usted me está preguntando cómo resolverlo. Y yo le digo lo que la Escritura recomienda para resolverlo. Si usted no lo hace así, ¿qué voy yo a hacer? Porque usted tiene que hacer lo que no, pero es que no es lo que usted piensa, no es que me siento, que estoy herido, no, la Biblia no cuando Jesús dijo eso, no planteó, bueno, si te ofendieron, pero no puso pero. Te ofendió, ve y pídele perdón. Qué difícil es eso. ¿Verdad que eso es difícil? Pero la receta que funciona es esa. Cuando usted tiene un problema grave, no dice, vamos a darle un jarabito dulce, suave. Bueno, usted hay que darle este medicamento, es fuerte, es duro, es amargo, lo que sea. Pero si se quiere sanar, tiene que usar eso. ¿Me están entendiendo? La receta de la palabra es la que va a funcionar. Dicho esto, que estoy diciendo, el uso de la palabra para nosotros poder avanzar a tener la victoria de lo que Dios ha dicho para nosotros. Estoy convencido que lo único que nos puede meter en problemas es apartarnos de la palabra. Y lo único que nos puede sacar del problema es volver a la palabra. Apartarnos de la palabra nos mete en problemas serios. En cualquier orden. En cualquier orden. Apartarnos de la palabra nos va a meter en problemas. El consejo de Dios mismo a Josué fue, escucha bien, porque la gente se apoya, Dios está conmigo y Dios me ama. Ok, Dios le dijo a Josué, estoy contigo. Nadie te podrá hacer frente. Donde vaya iré contigo. Pero recuérdate de las palabras que te habló mi siervo Moisés. Obedécela. Sé valiente. Guárdala. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda. Pero si ya Dios le acaba de decir a él que está con él y que nadie le podrá hacer frente, pero dice, acuérdate, todo eso está sujeto a que te mantengas en la palabra. Si la iglesia se mantiene en la palabra, la iglesia es indetenible. La iglesia es, ¿cómo se dice la palabra? Avasalladora. Una iglesia en la palabra no la detiene. Jesucristo dijo hablando en Mateo. Una iglesia en la palabra, el infierno no la resiste. Hello. No puede decir eso de nuevo porque alguien, como dice el amigo, alguien tenía que decir amén a eso. Una iglesia basada en la palabra no la detiene ni el infierno. Ahora sí, ahora sé que hay gente aquí. Por eso yo le dije a algunos amigos, están preocupados. No, porque si estos socialistas de izquierda, enemigos de Dios, ganan el próximo martes, si suben al poder, si los inmorales y liberales cogen el control del país el próximo 3 de noviembre, ¿qué vamos a hacer? Yo le dije a ellos, yo estoy preparado para que reine Jesucristo o se aparezca el diablo, una de las dos. Sí, porque estamos con la expectativa y queremos, estamos esforzándonos para que el país no caiga en manos de grupos liberales que no le importa a la familia. Inclusive hay un anuncio que sale por televisión de que llegó el momento, sé tú mismo, de romper ese estereotipo de hacer lo que decía papá y mamá.
Eso es el diablo, ese anuncio del diablo. Sé tú mismo y cuando te pregunten, dile que llegarás tan lejos como tú quieras llegar. El mensaje subliminal de eso es: no te lleves de los viejos, del pasado, lo que dijo papá y mamá, ese consejo. Sé tú mismo y haz lo que te dé la gana. ¿Está entendiendo? Pero le voy a ser honesto aquí, y a usted que me escucha a través de los medios. A mí no me importa. O sea, lo voy a cambiar. A mí no me estresa ni me angustia quien esté allá, siempre y cuando Él esté acá. Alaba lo que Él vive. No me importa quién esté allá mientras Él esté acá y esté acá. Porque un creyente, una iglesia firme, parado en la palabra, Jesús dijo, ni las puertas del Hades pueden prevalecer. Así que yo no tengo problemas con eso. Yo hago lo que tengo que hacer, hago la diligencia que tengo que hacer, pero también entiendo que hay un tiempo. Dice Eclesiastés, hay tiempo para todo. Y va a haber un tiempo para que los corruptos gobiernen. Va a haber un tiempo para que la inmoralidad crezca y se esparza. Entonces, si no estamos listos para cuando eso venga, tenemos un problema. Tenemos que luchar, tenemos que orar, tenemos que trabajar para que no se imponga, no se implante lo inmoral. Pero hay que estar listo por si se implanta. Porque cuando solo nos preparamos para lo bueno y no estamos listos para lo malo, cuando lo malo viene, se convierte en malo en demasía para nosotros. Porque no estábamos listos para eso. ¿Están entendiendo qué quiero decirle? Entonces, mi inquietud es una iglesia parada en la palabra de Dios. En la palabra. La palabra de Dios, nadie la puede. O nadie puede impedir que lo que Dios dijo que va a hacer se haga. Inclusive dice la Biblia que hasta el impío, Dios lo tiene reservado para el día malo. Yo no sé si a la gente se le ocurre pensar que a Dios las cosas lo sorprenden. A Dios no lo sorprende nada. He dicho esto otras veces. No es que Dios se levantó por la mañana y le dijo a Gabriel, dame un cafecito ahí. Pásame el periódico a ver, Gabriel. Oh, ¿y qué es esto que está pasando? Oh, se sorprendió Dios. Lo sorprendió la noticia. A Dios no lo sorprende noticia. Él dice que anuncia las cosas finales desde el principio. Él todo lo sabe. Así que todo esto que estamos viviendo, ya Él lo sabía. Y a los únicos que esto pudo haber sorprendido fue a una iglesia o a un creyente incauto. Incauto, voy para ti, Mildred. Incauto, alguien que no estaba preparado, que no estaba precavido, que no estaba vigilante. Eso es incauto. Pero a un creyente, a una iglesia cauta, esto no lo puede sorprender. Porque un creyente cauto, una iglesia cauta es aquella a la que el Señor dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad, porque la hora a la que viene no lo sabemos. Velad y orad, porque el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. Siempre nos dijo, velen y oren. O sea, estén cautos, estén pendientes. Eso puede pasar. Entonces, nosotros debemos estar conscientes que hay cosas que no vamos a poder evitar por más que hagamos. Porque si no, entonces no vamos a vivir en la tierra 2 millones de años más. Y eso no va a ser así. No va a ser así. Entonces, van a pasar. El asunto es ¿cuándo es que van a pasar? El asunto no es si pasa, es cuándo van a pasar. Ahora, ¿qué necesita la iglesia? Pararse en la palabra de Dios. 2 cosas que Jesús tuvo para poder vencer
al enemigo. La primera, ¿cuál fue? Lleno del Espíritu Santo. Y segundo, se apalancó en la palabra. Se afirmó en la palabra. Se apoyó en la palabra. Se sujetó a la palabra. Así que dos cosas. Una iglesia llena del Espíritu y afirmada, apoyada, soportada en la palabra, nadie la puede vencer. Si eres una mujer de Dios, eres un hombre de Dios, eres un adulto, anciano, joven, y estás lleno del Espíritu y te apoya en la palabra, come y bebe, que nadie te detiene en el camino. Sí, come y bebe, no hay problema. Ahora, si no tengo la palabra, tengo problema. Repito, porque hay quienes dicen, Dios me habló o el Espíritu me dijo, pero no tienen la palabra de Dios. Tiene que haber la combinación perfecta, es esa. Espíritu de Dios. Por eso no dije espíritu, dije Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Porque hay espíritu. Siento que el Espíritu me dice, ¿cuál de los dos? Tengo una palabra. ¿De parte de quién? ¿Sí? ¿De parte de quién? Porque cualquiera del Martín dice, tengo una palabra. ¿De parte de quién? O sea, no es decir tengo espíritu. ¿Cuál espíritu? ¿De qué espíritu sois? Ese es el problema de hoy. Que cualquier espíritu te habla. Y cualquiera dice, te tengo una palabra. Pero de quién... Mira, cuando tú estás peleando, tú tienes que estar claro. Cuando tú tengas una batalla, tú tienes que tener un enfoque tal que no permita que nada que se parezca te confunda. Cuando Josué está peleando, escucha bien, a mí me encantó esta historia. Josué está peleando y Josué tiene un enfoque: vencer al enemigo, conquistar, llegar hasta donde Dios le ha dicho. Y en esa lucha y batalla de pelea y espada y pleito y sangre y eso, se apareció un ángel. Escuchen bien esto. Se apareció un ángel. Y cuando Josué lo vio, salió, hey, ¿de parte de quién tú vienes? Habla claro, habla rápido. Y el ángel le dice, espérate. Yo vengo de parte de Jehová. Ah, bueno, camina entonces. Porque el hombre estaba enfocado en lo suyo. No, o sea, Josué dijo, yo no cojo cuento. En el país de ellos, de esos dominicanos, dice, yo no cojo corte. Ellos son dominicanos, ¿verdad? Yo no cojo corte. O sea, Josué cuando ve el personaje que viene, Josué sacó la espada y le brinqué encima. Le dijo, habla claro. ¿De parte de quién tú vienes? No, yo vengo de parte de Jehová para ayudarlo. Ah, bueno, pues camina. Pues si no, Josué lo pasa con la espada. O sea, tú tienes que estar enfocado. Que alguien me te den una palabra. Espérate. ¿De parte de quién esa palabra? No, porque yo sentí. ¿Quién te dio la palabra? ¿Fue Dios que te la dio? No, que sí, pero no. Si no es de Dios, no quiero esa palabra. No quiero una palabra que no venga de Dios. Hay muchos adivinos que aciertan. Hello. Hay adivinos que aciertan. Muchos adivinos que aciertan. ¿O no se acuerda de la hechicera que Saúl visitó? Hello, ponga atención a esto. Él dijo, hazme subir a Samuel. Y ella, cuando miró, dijo, pero ese Samuel. Y le digo, ese Samuel. No, ella le habló a Saúl que ese era Samuel. Y entonces, cuando ella ve, se dirige, ve acá, pero tú eres Saúl, tú me estás engañando. La divina pudo discernir que ese que estaba ahí disfrazado era Saúl. Entonces, hay muchos adivinos. Tú no te puedes llevar porque cualquiera te dice cualquier cosa
Y mucha gente acierta. Porque hay espíritu de adivinación. Existe. ¿Cómo fue que pasó con esa? ¿Cómo fue que le dijo? Cuando ella tenía días. Y dice que los dueños de ella hacían mucho dinero soportado por la adivinación que ella tenía. Y cuando vio a Pablo, dice, y lo miró y dijo, wow, estos son siervos del Dios Altísimo que anuncian el camino de verdad. O sea, mejor profecía que esa no había. Y Pablo se viró y le dijo, te reprendo, demonio. Era un demonio. Reprendió el espíritu. Entonces, no es que hable, hay que ver de parte de quién habla el espíritu, porque alguien te puede hablar en la carne y gustarte, porque a cualquiera le gustaría diga, eres un siervo de Dios, hay un viaje para ti, ve un carro que te viene, Dios te va a hacer esto. Y dice, Dios me habló, y yo estaba pensando eso, y gloria a Dios, y tú lo recibes. Lo que ella dijo fue bueno para Pablo. Lo que dijo no fue mentira. Eso es como muchos adivinos que anunciaron en el 2019 que el 2020 sería un año así, el año de la sello que, el año de la otra. Yo no sé qué pasó con todos esos adivinos. ¿Entiendes? Adivinando. No funciona de esa manera. Tú no puedes decir palabra de Dios si tú no has estado con Él. Amén. Hay gente que me ha dicho, profeta, dígame algo. Digo, que le diga algo de qué. A ver que Dios me dice, Dios no me ha dicho nada, ¿qué le voy a decir? Sí, porque la gente anda buscando que yo le diga algo. Digo, ¿tú quieres que yo te diga algo? Vete a orar, busca de Dios. Hasta que te hable. Entonces, y nosotros somos amantes, creemos, valoramos y consideramos inclusive que la iglesia, dice la Biblia, está puesta, soportada sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Sí, claro que sí. Creemos en apóstoles y profetas, pero en apóstoles y profetas. ¿Verdad? En apóstoles y profetas. No en gente que se autopostulan ellos mismos, se dan títulos ellos mismos. No hay quien los soporte. No tienen un nadie, ¿qué dice? Nadie. Porque no me relaje, que yo soy de ahí. No tienen a nadie que lo soporte, que lo respalde. No tienen nadie a quien darle cuenta. Y pues yo puedo tener la más grande unción y el más grande llamado, aún siendo de parte de Dios. A alguien yo tengo que darle cuenta. Pablo lo dice en Gálatas, los primeros capítulos en Gálatas, dice, luego de 14 años, subí a Jerusalén. Y fui y me dirigí donde aquellos que tenían la reputación de ser hombre de Dios. Y fui y le presenté el mensaje que estoy predicando. No vaya a ser que mi carrera haya sido en vano. Y que lo que esté enseñando no sea lo correcto. Y ellos, los que tienen la reputación, lo aprobaron. Me dijeron, sigue para adelante, Pablo, que lo que está enseñando es de parte de Dios. Y está hablando Pablo, a quien Jesucristo se le apareció. ¿Me está escuchando? El hombre que vio a Cristo, y no solo a Jesús aquí, dice que fue al tercer cielo. Y un hombre que ha tenido ese encuentro tan poderoso, va a donde los apóstoles, para que ellos confirmen si lo que él está diciendo es correcto. Y yo siempre he dicho que aquí hay gente que de que dicen 2 o 3 lenguas y aciertan en una profecía, hacen negocio aparte. Ya no tiene nadie que lo dirija, no se someten a nadie, y lo que siempre es sostenido,
los peores cristianos son los que dicen: a mí me dirige Dios, a mí no me dirige hombre. El cristiano que dice: a mí no me dirige hombre, a mí me dirige Dios, siempre son los peores. Porque cuando tú le tienes respeto a personas y entiendes que debe darle cuentas a personas, tú te conduces. Porque por algo Dios dejó a los hombres. Por eso siempre el peligro de caminar como los llaneros solitarios. En el ministerio eso no es correcto, no funciona. Cuando pensamos que somos absolutos, que somos independientes, no funciona. Es más, a veces uno no toma ciertas decisiones pensando: wow, no puedo tomar esta decisión porque después, ¿qué le digo al obispo? ¿Qué le digo a los amigos? ¿Qué van a pensar aquellos? Entonces, todas esas cosas te ayudan a no tomar decisiones apresuradas. La gente. ¿Me están entendiendo? Entonces, yo quiero leerles 2 o 3 versículos para concluir en esta noche. Porque es importante la palabra. Y yo compartía con mi esposa estas escrituras. Y diga conmigo: proverbio de sabiduría. Cuando uno se aparta de la palabra, uno va a fracasar. Pero si uno se centra en la palabra, uno nunca va a fracasar. Voy a leer este proverbio solo para darle lectura. No lo voy a explicar verso por versículo porque nos tomaría toda la noche y me quedan apenas unos minutos. Dice Proverbio 18. Dice, escuche bien, cuando tú lees estos proverbios, estos son lecciones de vida. ¿Sí? Entonces, si tenemos problemas, repito, es porque nos apartamos de lo que está escrito. Hay que mantenerse en lo que está escrito. Mira qué dice aquí: el que vive aislado busca su propio deseo. Contra todo consejo se encoleriza. ¿Escuchó eso? El que vive aislado, que yo tengo la versión LBLA. LBLA. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Dice el verso 2: el necio no se deleita en la prudencia, sino solo en revelar su corazón. Dice: no toma placer el necio en la inteligencia, sino que su corazón se descubra. O sea, el necio es como que le gusta que la gente se dé cuenta lo estúpido que es muchas veces. ¿Está entendiendo? O sea, él se deleita en que la gente sepa que él es un idiota. Eso es increíble. Oye, el necio no se deleita en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra, aunque que se sepa que es un necio. Usted puede entender eso, pero hay gente así, que a ellos les encanta que la gente sepa que ellos son unos idiotas, son unos bobos. Y yo escucho tanta gente decir cosas. Se me ocurrió anoche que voy a hacer un programa titulado Comentando las Noticias. Es un programa así, creo. Comentando las noticias. Para comentar los disparates que la gente dice por noticias. ¿Cuántas estupideces? Por ejemplo, alguien dijo, le entrevistaron, salió por la noticia, cuando salió de votar. ¿Por quién votó? Yo voté por Biden. ¿Y por qué? No, porque mi mamá se murió del COVID. Y Trump es culpable. Oye, qué estupidez tan grande es. O sea que los que se murieron en España por el COVID, Trump es culpable. Los que se murieron en República, Trump es el culpable. Los que se han muerto en el mundo, Trump es el culpable. Lo mató el virus.
sea, lo que quiero decir, alguien puede decir, no, pero que no tomó las medidas, que no tomó la precaución. ¿Quién le dijo a quién que Trump podía detener el virus? ¿Eh? Estoy mencionando esto de manera directa porque son cosas que tú oyes por las noticias y dices, qué cosas que son tan irracionales. Señor, diga, no, yo voy a votar por este porque me gusta este punto, pero no utilice eso porque eso no tiene eso es un disparate. Entonces yo le decía a mi esposa, ¿cómo los políticos nos hacen creer? O sea, ellos juran que somos idiotas nosotros. Cuando tú ves estos políticos hablando y diciendo de esto y lo otro, yo digo, pero ¿será que dónde viven ellos? ¿O será que ellos creen que están rodeados de gente sin cabeza, sin cerebro? Pero me doy cuenta que hay mucho, como yo dije hoy, que le falta ajo, sal y pimienta en el cerebro. No tienen sazón en el cerebro. ¿Me está entendiendo? O sea, en la Biblia hay dos tipos de reyes. Dos tipos de reyes en la Biblia. Los reyes que siguieron a Dios y los que no siguieron a Dios. Y en ambos casos tenían pecados personales. Todos. La diferencia fue que hubieron algunos que a pesar de sus pecados ellos personales, guían al pueblo hacia Dios. Y otros, además de sus pecados personales de ellos, guían al pueblo hacia la idolatría. ¿Me están entendiendo? O sea, David tuvo pecados personales, pero guió al pueblo a una búsqueda de Dios, a una adoración a Dios, a reconocer a Dios. David es diferente, aunque tuvo pecado. Diferente acá y a otros que tenían pecados personales, pero guiaron al pueblo a la idolatría más grande que se ha visto. Entonces, ¿cuál de los dos candidatos es santo? Ninguno, los dos son pecadores. Tanto el rojo como el azul son gente que tienen pecados personales, han cometido inmoralidad los dos. La diferencia es que hay uno que quiere llevar a la nación al aborto, a la lujuria, a la inmoralidad. Y hay otro que aunque tiene sus pecados personales, como lo escribió el pastor Edwin Castro, quieren llevar al pueblo al reconocimiento de un solo Dios, del único Dios. Entonces, si tú me dices a mí, yo quiero votar por este porque yo soy un liberal y me gusta la pachanga y me gusta la inmoralidad, te lo acepto, pero no utilice otra cosa, que no somos estúpidos, no somos bobos. Entonces el necio se complace en que se den cuenta que es un necio. Yo veo las noticias, los noticieros, y yo analizo, digo, todavía quedamos, hay mucha gente que le falta ajo, sal y pimienta en el cerebro. No, el cerebro no le sabe a nada. Es más, hay gente que van a llegar al cielo sin entrenar el cerebro, sinceramente. Si es que van al cielo, sea Cristo glorificado. Entonces, dice, cuando llega el impío, llega también el desprecio. Y con la deshonra viene la afrenta. La versión de ustedes dice, cuando viene el impío, viene también el menosprecio. Y con el deshonrador, la afrenta. Y dice más, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre. Arroyo que fluye, la fuente de sabiduría. Aleluya. Dice, no es bueno mostrar preferencia por el impío para ignorar al justo en el juicio. Y esto tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy. Cuando usted muestra preferencia por personas que abiertamente son enemigos de Dios, usted prácticamente le está ignorando o está procurando que los derechos del justo o del inocente, por así decirlo. Está ignorando los derechos
del inocente. Porque si usted apoya una plataforma que quiere matar a los niños, usted está ignorando los derechos de un inocente. Si usted vota por esa plataforma, usted está ignorando los derechos que tiene un inocente de nacer. ¿Están escuchando lo que le estoy diciendo? Ok.